conferencia la doctora María Nieves Tapia. Ella es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje en el Servicio CLAIS. Es coordinadora de la Red Iberoamericana de Aprendizaje en el Servicio, autora de numerosos artículos y libros enfocados al servicio como parte de la enseñanza. Y bueno, yo creo que lo mejor de ella, está casada y tiene 2 hijos, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina. Recibamos con gusto con su conferencia magistral Aprendizaje en el Servicio en tiempos de pandemia. Muchas gracias, doctora, porque a pesar de la diferencia de horario y todo, está hoy con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. He estado varias veces en la UDEM físicamente y bueno, agradezco que las tecnologías me permiten compartir con ustedes, aunque sea virtualmente. Y bueno, y agradezco también fuera de cámara el pésame que me dieron por Maradona, que corresponde como Argentina que lo reciba. Como decía recién el doctor García Luna, la pandemia nos ha desafiado a todos y ha hecho que, bueno, que situaciones que pensábamos que eran cosa del futuro, de pronto el futuro nos obligó a entrar en el futuro mucho más rápido de lo que creíamos. Y entonces ahora estamos todos acostumbrados a vivir en el Zoom, en las pantallas varias. Y yo la verdad organicé esta presentación que trataré de hacer lo suficientemente breve como para que después pueda haber preguntas y hacer un diálogo más espontáneo. En una primera parte en donde, por si hubiera gente que es nueva en el tema, quisiera hacer una síntesis muy apretada de qué entendemos por aprendizaje y servicio solidario desde nuestra perspectiva de CLAIS, del Centro Latinoamericano, pero también para decir, bueno, esto era lo que sabíamos hasta antes de la pandemia y poder compararlo con lo que hemos aprendido en este año. Como saben, hay muchísimas definiciones y para simplificarlo mucho y decirlo en pocas palabras, se puede definir el aprendizaje-servicio como aprender haciendo juntos al servicio del bien común, y desde esa perspectiva es una continuidad de todas las pedagogías de John Dewey, de Kilpatrick, del aprender haciendo. Se lo podría definir como reflexión y acción transformadora de la realidad, como un eco más cercano a la pedagogía de Freire. Y en pocas palabras solemos definirlo como una acción o un proyecto o un programa solidario que está protagonizado activamente por los estudiantes y articulado intencionadamente con contenidos de aprendizaje. Hay una multiplicidad de definiciones y de formas de practicar el aprendizaje-servicio en todo el mundo, porque hoy podemos decir que es un movimiento educativo mundial que abarca desde niños muy pequeños, desde lo que nosotros llamamos el jardín de infantes, hasta la educación superior, y incluye tanto a la educación formal como a formas de educación no formal o incluso en organizaciones sociales. De hecho, en esta ponencia, si bien va a estar centrada sobre todo en la educación superior, yo quise incluir algunos ejemplos de otros niveles educativos, no solo pensando en las prepas que quizás están conectadas, sino también en que me parece interesante el diálogo que en el movimiento del aprendizaje-servicio se da entre educación superior y experiencias de otros niveles. Como se decía al principio, formamos parte de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, que fundamos hace ya 15 años junto con una organización norteamericana, el National Youth Leadership Council, NYLC, y que incluye a organizaciones de España, de Portugal, de América Latina y de Estados Unidos, y que últimamente incluye también a la joven red mexicana de aprendizaje y servicios solidarios, y que quería aprovechar a que si hay miembros de la red que están presentes, hacerles llegar un especial saludo.
e invitar a quienes todavía no formen parte de la red a unirse a ella. Entonces, antes de la pandemia, usábamos mucho esta herramienta de los cuadrantes del aprendizaje y el servicio, originalmente desarrollada en Stanford, para decir, si cruzamos el eje del servicio solidario de menor a mayor y lo cruzamos con el eje horizontal de cuando se aprende conscientemente, intencionadamente en las actividades de servicio o en las actividades de salida a la comunidad, esto nos deja estos 4 cuadrantes. Por un lado, las salidas a terreno sin intencionalidad solidaria, los típicos trabajos de campo, salidas a terreno que tienen por objetivo estudiar un objeto de la realidad y que en general terminan con un paper, con un examen, con un trabajo práctico, y que aunque adquieran conocimiento sobre la comunidad, no necesariamente lo ponen al servicio. Hay mucho aprendizaje y poco o nada de devolución a la comunidad. En el otro extremo tenemos las iniciativas solidarias que llamamos ocasionales y asistemáticas, las típicas campañas solidarias en donde, como en el ejemplo de esta foto, estudiantes de la Universidad de Concepción en Chile habían sufrido el día anterior un terremoto y tsunami que había demolido verdaderamente todo el campus de la Universidad de Concepción, y sin embargo esta universidad, que tenía programas muy sólidos de aprendizaje de servicio, salió inmediatamente con actividades de voluntariado para hacer llegar botellas de agua y alimentos a las poblaciones más afectadas por el tsunami. Estas son actividades que atienden una emergencia y que el objetivo es atender como se puede, con un poquito de servicio, algo urgente, y que no necesariamente están planificadas en función de ningún aprendizaje. Y en cambio en los cuadrantes superiores tenemos esas formas de extensión y de voluntariado que están organizadas por las universidades, por las instituciones educativas, pero que no tienen una articulación con el currículum ni con los contenidos educativos. Los típicos proyectos de Habitat for Humanity o Un Techo para mi País o tantos otros proyectos en donde hay programas de servicio que impactan más claramente en un problema social, que tienen más continuidad, que tienen más estructura, pero que no hace falta saber algo en especial de una carrera en particular para participar, y que pueden estar construyendo casas y pintando paredes, los de medicina con los de arquitectura, los de ciencias de la educación con los de química. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de actividades que tienen la misma intensidad solidaria de un voluntariado y el mismo rigor académico que un trabajo de campo. Y en este sentido, el ejemplo de la foto tiene que ver con estudiantes de ingeniería en recursos naturales y ambiente, que para la cátedra de energías renovables solían diseñar en la computadora dispositivos de energía solar. Ese proyecto de aprendizaje clásico se convirtió en aprendizaje servicio cuando lo que diseñaban y simulaban en la computadora aprendieron a construirlo al servicio de comunidades indígenas y criollas de alta montaña que necesitaban energía sostenible. Los contenidos son los mismos que manda el programa. Lo que se agrega es que hay una práctica que toma significado, que le da sentido a los conocimientos y que permite que esos estudiantes de la ciudad aprendan de sus comprovincianos del contexto rural todo aquello que no podrían aprender en los libros sobre su identidad cultural, sobre su realidad social y también sobre el sentido que tiene su profesión. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de proyectos que a veces no se llaman así, porque en distintas partes del mundo se los llama de distinta manera, pero que así como reconocemos a los medicamentos genéricos de las distintas marcas porque comparten los mismos componentes químicos, bueno, los componentes fundamentales de ese genérico del aprendizaje-servicio es una actividad solidaria,
Y nosotros al Service Learning original anglosajón le agregamos la palabra solidaria porque en español tenemos la ventaja de poder especificar que no es cualquier servicio, como vamos a ver enseguida. Un segundo componente que es el protagonismo activo de los estudiantes y un tercer componente que es que así como sabemos qué es lo que queremos trabajar junto con la comunidad, sabemos también qué se va a aprender a través de esa práctica solidaria. Entonces, muy brevemente, estos tres contenidos significan que cuando hacemos aprendizaje-servicio, no estamos haciendo una beneficencia horizontal en donde vamos a ayudar y a sumar al paternalismo y al clientelismo que ya, digamos que en América Latina tenemos de sobra, que no es para que la universidad muestre que nosotros ya sabemos todo y entonces vamos a descender hacia el vulgo a enseñarle, sino que para que sea auténticamente solidario, tenemos que, desde la reflexión con nuestros estudiantes, ser capaces de ponernos en el lugar de compartir, de generar reciprocidad, de generar experiencias que se basen en la fraternidad y no en el paternalismo, en reconocernos con los mismos derechos y dignidad que el otro, y por lo tanto que sea un intercambio y una construcción conjunta de saberes. Porque nosotros podemos saber mucho de ingeniería ambiental y de construir dispositivos solares, pero la comunidad de alta montaña sabe mejor que nosotros cuáles son sus necesidades, cuál es su contexto cultural y tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escucharlo. En definitiva, un aprendizaje de servicio solidario construye reconocimiento de derechos, busca equidad, busca justicia y no simplemente se queda con la conciencia tranquila, a pesar de que a veces, sin querer queriendo, como decía el chavo, se reproducen situaciones de injusticia. Lo que diferencia el aprendizaje-servicio de muchos movimientos extensionistas centrados en las actividades docentes es que aquí el protagonismo central es de los estudiantes, porque nadie aprende de la experiencia ajena y se necesita ser capaz de no solo hacer propuestas, sino de que haya alguna chance de que esas propuestas sean aceptadas, que haya algún margen para la toma de decisiones y para compartir la gestión, porque estos son también parte de los aprendizajes fundamentales que ofrece el aprendizaje-servicio. A diferencia de cuando estudiamos de memoria para el parcial o para el examen oral, en el aprendizaje-servicio los estudiantes pueden desarrollar todo eso que ahora está de moda llamar como competencias blandas o competencias para la gestión, que son tan importantes, sabemos, en el momento de la realidad y del ejercicio de la profesión, como los contenidos teóricos, y a veces mucho más. Y finalmente, estos son proyectos educativos, no son solo proyectos sociales. Y en ese sentido, son proyectos que, como decía antes el doctor, son proyectos que se insertan en el currículum. Yo ahora no me voy a detener, el año pasado publicamos un trabajo en donde mostrábamos cómo en América Latina hay muy distintos modelos de inserción curricular de las prácticas solidarias y podríamos decir que esto puede ir desde las formas más sencillas de cuando un profesor individualmente decide, como en el caso del ejemplo que vimos, desde su asignatura generar un proyecto de aprendizaje-servicio, hasta proyectos más complejos que adquieren dimensiones institucionales. En este caso, en toda una carrera, como es la carrera de veterinaria en la Universidad Católica de Temuco, en la Patagonia chilena, una ciudad pequeña donde el tema de los perros sueltos, de las mascotas sueltas, es un tema serio de salud pública, y entonces la carrera de veterinaria articuló a lo largo de toda la carrera distintas actividades en articulación con el canil municipal. Y entonces esta secuencia empieza con los alumnos de primer año yendo a bañar a los animales y a cuidarlos en el canil, sigue con los de segundo tomando muestras de cultivo y haciendo exámenes clínicos ya en tercer año, y termina ya con las prácticas del internado de salud pública en el último año, haciendo
cirugías, atención médica y implementando medidas de intervención social. Este es un proyecto que, siendo institucional, incluye también no solo la docencia, sino también la investigación, y a partir de este programa de aprendizaje de servicios se han desarrollado una serie de instituciones. Hay veces que en cambio los programas institucionales son multidisciplinarios, y yo sé que la UDEM tiene muchísimos programas, pero yo desde la primera vez que me regalaron una muñeca Kimakul para mi hija y tuvimos catering en la capacitación de emprendedoras Kimakul, estoy enamorada de ese proyecto. Me parece que es un buen ejemplo de programas que permiten a estudiantes de distintas disciplinas interactuar en torno a un mismo objetivo social. Hay un viejo dicho que dice que la realidad tiene problemas y la universidad tiene disciplinas, que la sociedad tiene cuestiones que necesita atender y nosotros tenemos departamentos. La virtud que tiene el aprendizaje-servicio cuando se vuelve interdisciplinario es que le permite a nuestros estudiantes hacer la experiencia de trabajar juntos, los de economía con los de diseño gráfico, los de abogacía con los de educación, en torno a una misma problemática, como puede ser en este caso la formación y acompañamiento técnico a mujeres emprendedoras. Entonces, terminando este rápido panorama de qué entendemos por aprendizaje y servicio solidario, diríamos que desde lo pedagógico es una expresión del aprendizaje en base a proyectos, es una expresión del aprendizaje en base a problemas, pero que también es una expresión de la investigación y acción participativa, porque sobre todo en la educación superior, un buen proyecto de aprendizaje y servicio implica indagar participativamente sobre las necesidades de la comunidad para poder hacer buenos diagnósticos, para poder fundar nuestros proyectos sobre bases académicas sólidas. Entonces, podríamos definir al aprendizaje-servicio como un aprendizaje en base a proyectos solidarios que incluye docencia e investigación, acción participativa. Y como intentamos graficar lo que diferencia al aprendizaje-servicio de otras formas más convencionales de aprendizaje en base a problemas o de aprendizaje en base a proyectos, es que muchas veces en nuestras cátedras hacemos aprendizaje en base a problemas o haciendo estudio de casos solo entre docentes y estudiantes en la seguridad del aula. Como también a veces se hace investigación en acción participativa solo entre el investigador y la comunidad. Para que haya aprendizaje-servicio se necesita simultáneamente estos tres protagonistas: los estudiantes, los docentes y la comunidad. Y en estos tiempos que se habla tanto de educación para el siglo XXI, cuando ya hemos recorrido los primeros 20 años de este nuevo siglo que a los viejos nos parecía que iba a ser tan lejano y que no iba a llegar nunca, quería tomar estos ejemplos que son de escuelas secundarias, de lo que ustedes llamarían prepas. Son varios centros educativos de la Patagonia Argentina, que atendiendo justamente la necesidad de energías sustentables, han construido generadores eólicos para poblaciones rurales. Me parece que está claro que en estos proyectos el aprendizaje-servicio no es solo una alternativa pedagógica, también es un modo de intervención social, una contribución muy concreta al desarrollo local sostenible. Hoy están muy de moda los objetivos del milenio. Bueno, cuando hacemos aprendizaje-servicio en serio, estamos colaborando con el alcanzar o contribuir a los objetivos de desarrollo del milenio. Obviamente en estos proyectos se ponen en juego contenidos de la formación técnica, científica y humanista, porque hay que saber hacer el generador eólico, hay que conocer a las poblaciones rurales a las que va destinado, hay que aprender mucho más que para simplemente dar un examen. Pero además hay que desarrollar justamente todas estas competencias que los expertos desde la UNESCO
a todos los demás especialistas, nos dicen que son las características, competencias de la educación para el siglo XXI. Competencias que incluyen también las competencias para la participación ciudadana. Si el siglo XX a veces oponía a la formación científica a la formación ciudadana, el paradigma de la educación para el siglo XXI nos ha convencido de que, como decía el informe del ORS, necesitamos aprender a aprender, pero también necesitamos aprender a hacer. Y necesitamos aprender a ser buenos ciudadanos y necesitamos aprender a vivir juntos. Y en este sentido, en un mundo en el que lamentablemente vemos ejemplos escandalosos de poderosos que dividen y que cultivan grietas de todo tipo, el aprendizaje de servicio cultiva la formación en valores solidarios y contribuye a formar futuros profesionales, futuras personas que no solo sepan mucho, sino que sepan usar sus conocimientos para el bien común. Yendo específicamente al mundo de la universidad, del aprendizaje de servicio, ese gran articulador también logra articular las famosas 3 misiones de la universidad, de los 3 pilares de la docencia, la investigación y la extensión, y establece como fronteras permeables con la comunidad. A mí me parece que es importante decir que en las visiones más modernas de la universidad, los modelos del siglo XXI, se habla de este 4º pilar de la gestión institucional, y me parece que no es casualidad que en la UDEM, como en el TEC, como en tantas otras universidades mexicanas y tantas otras alrededor del mundo, haya políticas institucionales que promueven el aprendizaje de servicio, porque el aprendizaje de servicio no solo promueve el salir hacia la comunidad, en el viejo paradigma de la extensión, en donde nos estirábamos hacia la comunidad como si fuera algo muy lejano, sino que también dejamos que lo aprendido en la comunidad se integre a nuestros saberes, modifique nuestras prioridades, incluya nuevos contenidos y nuevos conocimientos. En ese sentido, como decía Younger de la Universidad de Brighton en Gran Bretaña, el compromiso social ya no es visto como un tercer pilar, sino más bien como una aproximación crítica a cómo desarrollamos nuestras actividades de enseñanza y de investigación. Y desde este cuadro podemos también decir que las políticas de compromiso social, de responsabilidad social universitaria son ese gran marco en donde, junto con el aprendizaje de servicios, se pueden desarrollar toda otra serie de actividades que van desde la investigación comprometida, la investigación de acción participativa, el community-based research, hasta el voluntariado. Entonces, concentrándonos en el aprendizaje de servicio, en este contexto, como decía el gran escritor uruguayo Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y apareció ese bichito, ese bendito virus que era desconocido hace un año y que ahora domina nuestras vidas. Y la verdad, la pregunta era cómo seguir educando y cómo seguir haciendo aprendizaje de servicio en la pandemia. Porque vamos a ser honestos, en febrero, cuando en casi todo el mundo se establecieron las cuarentenas, los lockdowns, los encierros, muchos se preguntaban si una pedagogía tan centrada en el trabajo en terreno iba a poder sobrevivir a esta prueba. Y haciéndonos esa pregunta en CLAIS, se nos ocurrió armar un Padlet, un mapa en el que invitamos a todos nuestros amigos a señalar qué estaban haciendo durante la pandemia. Y muy rápidamente el mapa se floreció de experiencias en todas partes del mundo, y lo que voy a decirles a continuación tiene que ver con todo lo que aprendimos del compartir experiencias en estos meses con colegas de todo el mundo. Lo que aprendimos es que los cuadrantes siguen funcionando, que las salidas a terreno con fines exclusivamente académicos están suspendidas,
pero que las campañas y la atención a la emergencia está más viva que nunca, y que muchas universidades, escuelas, organizaciones están organizando campañas de donación de sangre, de plasma, de alimentos, de todo lo que se necesita para atender a la emergencia en este contexto. Que los voluntariados no solo no se han detenido, sino que en muchos casos se han multiplicado. La foto es de un equipo de voluntarios de la Universidad de Buenos Aires que un par de semanas después de iniciada la cuarentena en nuestra ciudad, hizo un llamado a los estudiantes que quisieran inscribirse como voluntarios. Y en 2 días se inscribieron más de 6.000 estudiantes que, aún asumiendo los riesgos de exponerse, decidieron contribuir en distintas actividades de extensión y voluntariado. Y hemos visto que sigue habiendo aprendizaje-servicio. Y ahora me voy a otro campus en Monterrey. Esta experiencia del TEC con estudiantes de medicina y ciencias de la salud, ofreciendo asesoría gratuita, me parece un buen ejemplo de cómo, trasladándose a la virtualidad, se puede seguir haciendo proyectos que, por un lado, atienden una necesidad muy concreta de la comunidad en este momento particular, pero que también le ofrece a estos estudiantes una práctica preprofesional acompañada por sus docentes sumamente valiosa y que sin duda va a marcar su trayectoria profesional. Entonces, vimos que era posible seguir haciendo aprendizaje-servicio en pandemia. Y de lo que aprendimos de nuestro mapa y de lo compartido, vimos que básicamente hay como 3 grandes tipos de aprendizaje-servicio en pandemia. Por un lado, un gran número de experiencias que pasaron de la presencialidad a la virtualidad y que siguieron haciendo los mismos proyectos, pero virtualmente. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y también proyectos que surgieron nuevos, como este del TEC, a raíz de la pandemia. Vimos que también ha habido permanencia de proyectos de aprendizaje de servicio presencial que se hace o en las aulas o en los talleres o incluso en terreno, manteniendo la distancia social y los cuidados necesarios. Y también la aparición de lo que algunos ya llaman el aprendizaje de servicio híbrido o combinado, que son proyectos que incluyen momentos hechos individualmente o virtualmente y momentos hechos en forma combinada, hechos en forma presencial. Veamos algunos ejemplos. El apoyo educativo, las tutorías son uno de los proyectos de aprendizaje de servicio más clásicos y más antiguos en todo el mundo. Y bueno, y en Europa, como creo que pasó también en México, el inicio de los lockdowns y de las cuarentenas se dieron justo hacia el final del ciclo académico, y entonces la Facultad de Educación de la Universidad Complutense en Madrid decidió que las iniciativas de apoyo educativo que venían realizando pasaran totalmente a la virtualidad y ofrecieron un sistema de tutores voluntarios para todos esos estudiantes de secundaria que tenían que pasar sus exámenes finales, de los cuales en España depende o no el acceso a la universidad, para darles el apoyo que quizás no podían encontrar ni en sus docentes ni en sus familias. En el otro extremo del mundo, la carrera de gerontología en la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur tiene una larga tradición de aprendizaje-servicio con las poblaciones de adultos mayores de la ciudad. Singapur tiene una población envejecida muy significativa. Es una ciudad muy rica, pero en la que se han roto los vínculos tradicionales de la familia oriental, y hay muchos ancianos que viven solos y que mueren de hambre porque se dejan morir por soledad y por falta de alguien que les haga llegar el alimento. Y entonces la universidad, desde la carrera de gerontología, tiene una serie de iniciativas de este tipo que
también al inicio de la pandemia pasaron a la virtualidad. Y entonces la gimnasia para adultos mayores que antes ofrecían en el campus se convirtió en virtual, pero para que pudiera llegar a más adultos mayores tuvieron que dar también apoyo informático y enseñarles cómo unirse a un webinar en Zoom y desarrollar infografías y demás materiales para seguir estando conectados. Otro ejemplo, este es un trabajo de los estudiantes de Servicio Social, de Trabajo Social de la Universidad Católica de Ucrania. Ustedes saben que Ucrania viene estando en guerra con Rusia desde hace varios años y en su ciudad tienen miles de jóvenes veteranos desmovilizados del frente que requieren de ayuda para reintegrarse a la vida productiva o a los estudios, y esto en medio de la pandemia resultaba doblemente difícil. Y entonces generaron una serie de herramientas virtuales para que aún en el lockdown, aún en la cuarentena, pudieran acceder a estos servicios. Hay niños muy pequeños, desde la primaria hasta niños y adolescentes que también han aprendido a hacer noticieros digitales, tutoriales para YouTube. Bueno, realmente hay muchísimos ejemplos de aprendizaje de servicio virtual. Pero la verdad es que la solidaridad presencial sigue siendo indispensable. Y si hay algo que nos mostró la pandemia es que no todos vivimos en Internet. Como dice en ese volante que diseñaron los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, para quedarse en casa hay que tener una, y la pandemia nos mostró, aún en los países más desarrollados, los altos niveles de inequidad que a veces invisibilizamos y negamos. Y la verdad es que en estos tiempos no se muere solo de coronavirus, también se muere por todas las crisis socioeconómicas que venían de antes y las que la pandemia agravó. Y esto, por lo tanto, nos plantea la necesidad y también los riesgos y cuidados que exige la solidaridad en tiempos de pandemia. Y por eso puse la foto de este joven voluntario que está colaborando con un comedor comunitario, pero que lo está haciendo con las debidas precauciones, con los guantes, con el barbijo, sin gente alrededor, porque parafraseando ese viejo dicho de que lo cortés no quita lo valiente, la solidaridad no quita las precauciones y las precauciones no quitan la solidaridad. Y en este sentido hemos visto muchísimas experiencias de estudiantes que han ido a universidades que estaban cerradas para todos los demás para poder hacer sus prácticas solidarias, como los estudiantes peruanos reparando ventiladores mecánicos para el hospital en el taller de la universidad, o como estudiantes y docentes de química de una escuela técnica de la Patagonia Argentina, en un barrio periférico en donde se habían agotado las existencias de alcohol en gel, y entonces ellos sabían cómo hacerlo y tenían el laboratorio de la escuela para hacerlo, y entonces fueron a producir alcohol en gel para poder distribuir en su barrio. Escuelas profesionales que se mantuvieron abiertas para poder dotar a sus hospitales de los elementos textiles que necesitaban, y también escuelas e instituciones que encontraron maneras de combinar lo virtual y lo presencial. En este caso son estudiantes de un club de ciencias, de una escuela secundaria en el norte de Argentina, muy, muy cerca de la frontera con Bolivia, que investigaron cómo diseñar en una impresora 3D una máscara bien segura para el personal de su hospital. Y entonces hicieron virtualmente todo el proceso de investigación y diseño, y después ese patrón que diseñaron fue a la impresora 3D que la escuela le permitió acceder a la docente, y la docente pudo imprimirlos y llevarlos con otros docentes hasta el hospital. En el caso, este es un ejemplo muy parecido de una escuela brasilera,
pero que me gustó porque sumaron al proyecto la participación de las familias. Había estudiantes que trabajaban en el taller de la escuela con las impresoras 3D y después había otros estudiantes que por sus condiciones de salud tenían que permanecer en su casa, pero a quienes les llegaban las piezas para que pudieran terminar de armar las máscaras y ser ellos también con su familia partícipes del proyecto. Entonces, el aprendizaje de servicio se ha multiplicado, se ha ampliado, ha sumado nuevos actores, nuevas temáticas, y quisiera ver muy rápidamente qué pasó con todas estas diferentes formas del compromiso social dentro de la universidad. Y quisiera empezar por las políticas institucionales. Estas son imágenes de un video que hicieron en forma conjunta un grupo de universidades públicas del conurbano bonaerense, una de las zonas más afectadas en Argentina por la pandemia, y me pareció una buena síntesis de políticas institucionales, porque hubo una primera decisión que tiene que ver con las políticas generales, que es esta de cuidarnos. Se suspendieron las clases y todo lo que es la docencia pasó a la virtualidad. En cambio, la investigación se privilegió y se dio cabida a la presencialidad a aquellos que estaban investigando cuestiones que eran urgentes, como por ejemplo la producción de métodos de testeo más económicos, más eficaces para utilizar durante las campañas. Lo que es la extensión, la disponibilidad de la universidad a su comunidad se plasmó en que estas universidades ofrecieron sus aulas vacías para que en una región del conurbano donde hay poblaciones muy hacinadas, donde era muy difícil para muchas familias poder aislar a las personas que estaban en riesgo, bueno, las universidades ofrecieron espacios para que se generaran hospitales de campaña y espacios de separación y protección para personas en riesgo. Y hubo también espacios desde los primeros momentos para el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio. En este caso, y usando la creatividad que caracteriza al aprendizaje de servicio, al principio de la pandemia en Argentina coincidió con la campaña anual de vacunación contra la gripe para los adultos mayores. Y era una prioridad de salud pública que los adultos mayores se vacunaran contra la gripe porque era una manera de que estuvieran más fortalecidos y no inmunes, que era imposible, pero al menos más protegidos ante la eventualidad de contagio contra el COVID. Y como muchos adultos mayores, desconociendo la normativa, seguían yendo al banco en persona a retirar su jubilación, los estudiantes de las carreras de salud salían a vacunarlos mientras estaban esperando en la cola frente al banco, como una manera de contribuir a la salud pública en sus localidades. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de políticas de compromiso, estamos hablando del conjunto, no solo del aprendizaje de servicio. Una universidad responsable socialmente mira desde todas las misiones cómo se aborda en este caso una situación de emergencia. Y en este marco ha habido investigación comprometida, como los respiradores de bajo costo que diseñaron en la UDEM, como las guías básicas para el cuidado de personas con autismo durante la pandemia que desarrolló la Universidad de Buenos Aires. Ha habido miles de experiencias de extensión y divulgación virtual. Creo que estamos ya sobresaturando al mercado de ofertas. Y hubo también voluntariados presenciales, que si bien no constituyen en sí mismos proyectos de aprendizaje de servicio en sentido estricto, son extremadamente valiosos en este momento. Estudiantes que han puesto su cuerpo también al servicio de la entrega de alimentos, de la detección del virus y de tantas otras necesidades. Muchas veces, hablando del aprendizaje de servicio, hablábamos de 3 grandes tipos de servicio que ofrecemos a la comunidad, porque si bien a veces repetimos este dicho de que mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar,
La verdad es que cuando hay una emergencia se necesita el pescado para tener las fuerzas para pescar, y si no hay al menos una lagunita, aunque nos enseñen a pescar, no nos sirve de nada. Y entonces, en este sentido, están estos tres grandes tipos de servicios: de la atención directa, del intercambio y transferencia de saberes y del impulso a procesos de desarrollo local. Y hemos verificado que en pandemia es posible hacer estos tres tipos de servicios. La atención presencial a la emergencia, no solo como voluntariado, sino también como aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio virtual puede ser también de desarrollo local. Y en este sentido, yo soy seguidora de la página de Facebook de Quimaculi y me alegró ver que también en este momento tan complejo para los pequeños emprendedores se estaban ofreciendo herramientas para que puedan seguir adelante aún en este contexto. Y finalmente hay proyectos combinados para el desarrollo local, como el de la Cátedra de Problemática Sociohabitacional, que desde hace más de 15 años viene siendo una materia obligatoria en la cual los futuros arquitectos tienen que colaborar con el mejoramiento y la construcción de viviendas en barrios con viviendas precarias. A partir de este proyecto surgió un fruto muy importante, que es el Banco de Materiales para la Vivienda Popular, una iniciativa que articuló organizaciones de la sociedad civil, al gobierno de la provincia, con la universidad, para que los estudios de arquitectura puedan donar sus materiales sobrantes y estos puedan ser entregados a precios simbólicos a quienes los necesitan para construir su casa. Fue muy importante poder ver que durante la pandemia no solo se hicieron actividades virtuales como webinars y demás para concientizar sobre qué pasaba con la situación habitacional en el marco de la pandemia, sino que el Banco de Materiales pudo seguir adelante gracias al voluntariado presencial de muchos estudiantes y docentes. Entonces, se puede hacer aprendizaje-servicio en pandemia, vamos a seguir haciendo aprendizaje-servicio en pandemia, y ya nos estamos preguntando por el día después, que en algunos lugares se volvió a las aulas y en otros se está pensando en hacerlo. Esta nueva normalidad a la que se hace mención seguramente va a ser nueva y distinta. Lo que cabría preguntarse es si nos va a permitir recuperar aprendizajes que nos permitan hacer una educación mejor. Y en ese sentido creo que hay dos cuestiones clave. Una es que podamos sistematizar, recuperar todo lo aprendido. Sabemos que en un buen proyecto de aprendizaje-servicio uno va llevando registro de todo lo que se va aprendiendo, va llevando su bitácora, su portafolio. Bueno, necesitamos recuperar y sistematizar todo lo que aprendimos para poder transformar lo aprendido y lo sufrido en mejores prácticas educativas y en mejores políticas institucionales. En ese sentido, para el aprendizaje-servicio, me parece que la reflexión, que sabemos que es un elemento clave de un buen proyecto de aprendizaje-servicio, necesitamos subirle el volumen para aprovechar la pandemia para reflexionar sobre el valor que tiene la solidaridad y la responsabilidad ciudadana. Creo que en estos meses hemos visto ejemplos heroicos de solidaridad y de responsabilidad, y hemos visto también irresponsabilidades que han llevado a difundir el virus y a traer muertes innecesarias en ciudades enteras. Creo que nunca como antes esta generación ha visto el valor que tienen las decisiones individuales y el cuidado y el estrecho vínculo entre el cuidado personal y el cuidado del otro. Y en ese sentido me parece que es necesario recuperar desde la educación formal todo lo que pasó, y también esos voluntariados que quizás no fueron proyectos de aprendizaje-servicio, pero que pueden llegar a hacerlo con la reflexión de vida. Y sobre todo me parece que tenemos que repensar nuestras prácticas solidarias
desde la doble perspectiva del cuidado y de la búsqueda de sociedades menos desiguales. Me parece que desde la perspectiva de una pedagogía que, como dice Josep Puig de la Universidad de Barcelona, es una pedagogía del don y del cuidado, vamos a tener que estar durante mucho tiempo en esta tensión entre seguir siendo solidarios y prestar atención especialmente a las problemáticas suscitadas o profundizadas por la pandemia, entre, por un lado, ponerle el cuerpo a nuestros hermanos que más sufren y por otro lado, poder desarrollar protocolos que sean viables y que sean seguros para nosotros y nuestros estudiantes. Seguramente tendremos que hacer más aprendizaje de servicio virtual, más aprendizaje de servicio combinado, pero no tenemos que olvidar que no todos vivimos en la virtualidad y que muchos necesitan que el cuidado no impida, el cuidado propio no implique dejar de lado el cuidado a los demás. En una calle de San Telmo, en Buenos Aires, al principio alguien escribió: la vacuna somos todos. Y hoy estaba viendo los debates sobre si la vacuna va a funcionar, no va a funcionar. Por ahora, la mejor vacuna es que todos nos cuidemos recíprocamente. Y el aprendizaje de servicio, desde mucho antes de la pandemia, ha sido una herramienta para formar a las nuevas generaciones en el cuidado recíproco y en el saber cómo resolver problemas que pueden ser enormes, pero para los que siempre tenemos algo que contribuir. Así que yo les dejo el sitio web de CLAIS, desde donde pueden descargar muchísimo material gratuito, se pueden suscribir gratuitamente a nuestro material electrónico, a nuestro boletín electrónico. Y aunque estamos en los últimos días, los invito a que si tienen lindas fotos de los muchísimos hermosos proyectos de aprendizaje de servicio que están haciendo, que los presenten al concurso latinoamericano de fotografía de experiencias educativas solidarias. Muchísimas gracias y estoy ahora a disposición, Lili.